Buenos días para todos. En el día de hoy vamos a trabajar la estructura argumentativa junto con el ensayo. En clases pasadas pues ya habíamos visto algunos aportes o algunas características de la estructura argumentativa. Sin embargo, hoy vamos a profundizar un poco más en ella y vamos a tomar como ejemplo o vamos a ver la aplicación de esos rasgos, elementos, estructuras sobre una de las tipologías que mayor representa este, esta estructura, que es el ensayo. Vamos a empezar entonces en el día de hoy. Vamos a arrancar entonces con los rasgos. Bueno, entonces, ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a una estructura argumentativa? Primero, tener en cuenta que su objetivo es aportar razones o argumentos, es decir, que usted defiende o rebate una idea, una tesis. ¿Para qué? Para persuadir a un receptor o a un lector, si es que estamos hablando de escritura. Si estamos hablando de oralidad, sería el receptor. No olvidemos que pues en la estructura argumentativa nosotros vamos a poder trabajar dos tipos o dos vertientes para llegar a ese receptor, que es la oralidad y la escritura. Frente a las funciones del lenguaje, los textos argumentativos predominan o utilizan mucho la función referencial, con ella se transmite información, la apelativa, que lo que pretende es persuadir al destinatario o al receptor, y la expresiva, que la que implica es un planteamiento sobre el tema. Los textos argumentativos aparecen en todo tipo de textos, pero sobre todo en los periodísticos y en los publicitarios. ¿Dónde hay estructuras argumentativas? Entonces, en todo tipo de textos orales y escritos. Entonces, cuando hablamos de ensayos, artículos de opinión, editoriales, cartas al director, en la política podemos hablar cuando estamos hablando de los mitines o debates parlamentarios. Un mitin es una organización o el hecho de que un político organice un encuentro con su partido, con su comunidad y exprese las ideas o ideologías dentro de su partido. En las personas que trabajan en la parte judicial como un abogado, pues también emplea una estructura argumentativa cuando va a defender a su cliente. En los anuncios publicitarios, con más razón, puesto que esos son los que de alguna manera nos persuaden todo el tiempo para que compremos o nos hagamos aliados de una línea, de una marca, de un producto, etc. En artículos de crítica cultural, en los debates, las tertulias en radio y en televisión. Bueno, ¿cuál es la estructura? Pues como todos los textos que hemos trabajado, todas las tipologías, recordemos que siempre toda tipología va a tener tres partes. Entonces, en el caso de la estructura argumentativa tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que cambia con referente a las otras estructuras? Que en la introducción lo que hacemos es presentar la tesis y plantear el tema. En el desarrollo lo que hacemos es, para poder comprobar esa tesis, entonces nos valemos de los argumentos que necesitamos, de las razones para defender o rebatir esa tesis. Y en la conclusión, lo que podemos hacer es reformular nuevamente la tesis que planteamos al inicio, o resumir los argumentos que expusimos, o hacer una propuesta de mejora. Cualquiera de esas alternativas es válida para poder hablar de la estructura. ¿Y qué es una tesis? Entonces, una tesis, de acuerdo a varias consultas que se han hecho, es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que plantea el autor y que quiere trabajar a través de su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante unos argumentos con los cuales pretendemos persuadir o convencer al lector. ¿Qué características entonces debe tener una tesis? Una tesis, primero que todo, debe ser discutible. Si en ella no existe la discusión, pues esta no va a ser válida. Acá tenemos en la diapositiva dos ejemplos de ello. Entonces, un ejemplo de una tesis discutible es:
Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Esta tesis es discutible porque genera diferentes puntos de vista. Algunas personas o algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían decir que se debería gastar más dinero en educación. Sin embargo, habrá otras partes o otro tipo de población que puede argumentar que las corporaciones y no el gobierno es el que debería pagar para que se generara la contaminación. Tenemos otro ejemplo, o un ejemplo de una tesis que no es discutible. Entonces, la contaminación es mala para el medio ambiente. Si empezamos a buscar todos los argumentos que encontraríamos para ello, no es discutible porque todos los estudios, análisis e información que nosotros empecemos a encontrar coinciden con esa tesis que acabamos de plantear, porque la contaminación es un problema, es algo que ya existe y no tendríamos cómo argumentar razonablemente que la contaminación en algún momento podría ser buena, por lo cual no es discutible. Debe ser sustentada con argumentos. Entonces acá en la diapositiva nosotros planteamos una tesis para que notemos cómo así que debe ser sustentada por argumentos. Entonces en el color moradito encontramos la tesis y con el color naranja y el color verde encontramos dos argumentos. ¿Cuántos argumentos necesito para debatir la tesis? Pues todos los que usted necesite. Entonces dice la tesis: los adelantos científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Primer argumento: así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran irrecuperables. Segundo argumento: la revolución informática, por su parte, ha simplificado en gran medida la realización de numerosos trabajos que antes exigían un esfuerzo mucho mayor. Entonces, nos damos cuenta que esa tesis está argumentada. ¿Cuántos argumentos utilizamos en este caso? 2. Tercera característica de una tesis. Entonces, una tesis debe ser una oración específica y completa. Recuerden, cuando hablamos de una oración específica y completa, estamos queriendo decir que es una oración que tiene mínimo los 3 componentes para llamarse oración: un sujeto, un verbo y un complemento. Entonces tenemos: en el mundo actual, el conocimiento es un factor fundamental en la generación de riquezas y un elemento decisivo en el desarrollo humano. En este caso tenemos 2 oraciones, pero están bien especificadas y están unidas o entrelazadas por este y, pero de alguna manera podríamos encontrar argumentos para poder definir esa tesis o empezar a rebatir, a defenderla a favor o en contra. El tabaco es el factor de riesgo cardiovascular más importante, con la particularidad que es el más fácil de evitar. Allí también encontraríamos cualquier cantidad de argumentos para mirar lo bueno y lo malo del tabaco. Bueno, sin embargo, acá encontramos un planteamiento de otra tesis correctamente planteada y que reúne las 3 características que vimos anteriormente. Entonces dice aquí: la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Está escrita a manera de afirmación, o sea, es contundente y deja clara la postura, en este caso, a favor. Incluye variables o concepto clave. Claro, la ingeniería genética es un concepto clave. Los países en vía de desarrollo, los altos niveles económicos, los próximos 20 años. ¿Sí? Nos indica hacia dónde está apuntando lo que está afirmando, lo que quiere comprobar esta persona. Es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. Puede ser sustentada a través de argumentos, por ejemplo, que se podrían citar en casos de países en los que la ingeniería genética sí ha contribuido al crecimiento económico. Entonces podríamos encontrar las 2 partes.
Acá tenemos entonces el ejemplo de una tesis que es incorrecta. Entonces dice, las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosomas. Entonces aquí está escrita a manera de una afirmación. Esto no indica una posición frente a la problemática, sino que enuncia un hecho. ¿De qué está compuesta las células diploides? Aunque incluye variables o conceptos clave, no sugiere una problemática alrededor de estos. Los conceptos variables conceptos clave serían las células diploides y los cromosomas, pero de acá no podríamos discutir nada. No es debatible. Como postula un hecho demostrado, no existe una posición en contra o a favor. En este caso, como no hay una postura debatible, tampoco podrían plantearse argumentos a favor o en contra. Entonces, así tenemos una tesis que no podría ser debatible. Bueno, ¿cómo estructuramos entonces nosotros cualquier estructura argumentativa? Entonces, una estructura argumentativa puede usted manejar 3 tipos de estructuras o 3 formas de orden para poderla empezar a trabajar. Entonces puede ser deductiva o analítica, puede ser inductiva o sintética o puede ser encuadrada. Cuando trabajamos la forma deductiva analítica, la tesis se expone en primer lugar y los argumentos se proponen al final. Cuando trabajamos de la forma inductiva o sintética, los argumentos van al principio y la tesis la encontramos al final. Y cuando trabajamos de la forma encuadrada, que es la forma tradicional en la que por lo general hacemos los textos argumentativos, entonces tenemos primero la tesis, luego los argumentos y por último la tesis, pero en conclusión. De acuerdo a lo que planteamos al principio, ¿a qué conclusión llegamos? Tenemos otros ejemplos de lo que sería la diferencia entre plantear una tesis y lo que es una tesis. No es una tesis. Entonces tenemos acá que la píldora del día del después es abortiva. Cuando yo digo que la píldora del día después es abortiva, tengo la razón en el siguiente sentido, en que yo puedo comprobar de que sí se evita un embarazo, de que la persona, si en algún momento pues no pudo utilizar algún medio de protección o algún medio para planificar, pues si se toma la píldora, podría generarse o abortar. Bueno, hay información para comprobar esto. Pero si yo digo estoy convencido de que esto es una silla, ¿sí? Y es el argumento que presenta, pues otros podrán decir, no, eso no es una silla, sino una banca. Otros podrían decir, no, eso no es una silla, sino un tabete. Bueno, dependiendo de la posición, es algo ambiguo y eso me va a permitir que esas ambigüedades no me dejen establecer una tesis o una comprobación cierta. Si tomo el segundo ejemplo que dice el Transmilenio debe ser cambiado, entonces yo tengo varias razones o varios argumentos para decir que debe ser cambiado. Pues primero, debe ser cambiado porque no está cumpliendo con la capacidad para transportar a todo el mundo. 2, las tarifas son muy costosas. 3, la frecuencia con la que pasa es muy mala en horas que no son pico. 4, está sobresaturado, ya está de vendedores ambulantes y podría seguir dando y dando razones. Pero si tomo el ejemplo de que el agua es líquida, pues sí, el agua es líquida, pero no solamente líquida, porque tiene otros estados. Puede estar congelada, puede estar evaporada. Entonces, no es una tesis que yo pueda comprobar. Hay no argumentos, sino eso se llaman falacias frente a la tesis que yo estoy proponiendo. El consumo de la marihuana debe ser legalizado, lo mismo, debe ser legalizado para evitar que los chicos la consuman más fácilmente, debe ser legalizado pues porque puede tener efectos médicos, debe ser legalizada para evitar que continúen muchos países con la modalidad del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si digo el sol brilla, pues sí, el sol brilla ahí no encontraría razones para explicar el que es su brillo, o sí las encontraría, pero no serían válidas para comprobar. Y por último tenemos la nacionalidad, perdón, la nacional es una universidad del pueblo.
Entonces, sí, es una universidad del pueblo porque pues es pública, para acceder se ha de presentar un examen, por ser pública pues las tarifas para las carreras son más económicas, cuenta con unos excelentes profesores, etcétera, etcétera. Pues yo la Nacional está ubicada en la avenida 30, pues uno dice, ¿y qué? ¿A eso qué le puedo argumentar? Pues sí, está en la 30 y nada más. Entonces, con esos ejemplos, esperaría que hubiese quedado claro qué es una tesis y qué no es una tesis. Cuando yo no encuentro razones válidas para comprobar lo que estoy planteando y se me empieza a sesgar la idea, eso no es una tesis. Entonces, para que lo tengan claro a la hora de elaborar su trabajo final. Bueno, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta a la hora de elaborar una buena tesis? Entonces, vamos a plantearnos siempre estas 4 preguntas. ¿Cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Recuerden que cuando usted va a elaborar un texto argumentativo siempre debe tener un plan de trabajo que le permita a usted responder a todas estas preguntas. Si al finalizar usted hace una lista de chequeo de cada una de estas preguntas y la respuesta a todo es sí, pues usted va a haber planteado una buena tesis. Sin embargo, debe tener en cuenta que al escribir una tesis, primero, esta debe ser una afirmación muy específica y debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. Esta es una idea completa que se escribe en una oración con sujeto, verbo y complemento. Al pensar en su tesis, usted debe revisar los argumentos que tiene para sustentarla, es decir, debe preparar las ideas que usará para justificar su posición. Es conveniente presentar la tesis en el párrafo introductorio del texto. Es probable que su tesis cambie a medida que usted trabaja en el texto. Por lo tanto, debe asegurarse de que la versión final de esta sea coherente con el desarrollo y la conclusión del escrito. Y finalmente, cada uno de los párrafos de su texto debe estar relacionado con la tesis. Bueno, pero hemos estado hablando a lo largo de esta presentación de que esta tesis debe ir acompañada de unos argumentos. Entonces, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son, o lo cita así el autor Whetstone, que es ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. En este sentido, entonces, los argumentos son herramientas que se usan para demostrar por qué se apoya una opinión. También los argumentos demuestran qué opciones están más informadas que otras. A la vez, son un medio para indagar, explicar y defender cómo se llega a un punto en una discusión. Y finalmente, los argumentos contribuyen a que las personas puedan defender sus propias opiniones. Todo argumento está conformado por primicias y conclusiones. Las primicias son el conjunto de afirmaciones mediante las cuales se apoya una conclusión. Y la conclusión, pues, es la afirmación en favor de las cuales se dan las primicias. ¿Qué tipos de argumentos entonces nosotros podremos encontrar? Entonces, tenemos argumento mediante ejemplos. Entonces, ¿qué se busca con un argumento mediante ejemplo? Entonces, es con qué ejemplos concretos puedo apoyar la generalización. Entonces, ¿qué los caracteriza a estos argumentos? Que la tesis actúa como una generalización y las premisas se rigen como ejemplos que la apoyan. Entonces, en este caso, cuando yo busco argumentos de ejemplo, mis argumentos deben ser ciertos, válidos y confiables, es decir, que deben estar respaldados por buenas fuentes. Deben estar relacionados con la tesis. Se presentan datos en más
si presenta datos es más fuerte el ejemplo, es decir, si usted es capaz de buscar ejemplos de, no sé, estudios, cifras, eso le va a dar más respaldo a la tesis y al texto que usted está creando. Más ejemplos, más sustento a la conclusión, aunque no se debe tampoco exceder ni repetirse. Y los argumentos de ejemplo deben ser entendidos en el contexto y se deben considerar todas las maneras que representan, en las que se representan y no a la tesis. Entonces, por ejemplo, la primicia es que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Primicia. Ejemplo, en la Edad Media, la edad promedio del matrimonio para jóvenes judías del norte y del centro de Europa era 13 años. Ejemplo 2. Durante el Imperio Romano, mujeres de familias que hacían parte de la esfera política contraían matrimonio a los 13 e incluso más jóvenes. Entonces, errores o falencias en el argumento, un solo ejemplo no es suficiente para apoyar la generalización. El número de ejemplos depende de su representatividad y del tamaño del conjunto acerca del cual se está haciendo la generalización. Los conjuntos grandes requieren pues más ejemplos. Entonces, mi argumento sería este. En épocas pasadas, las mujeres se casaban muy jóvenes. Ese es el argumento, ¿sí? Y eso es un ejemplo. ¿Con qué lo respaldo? Entonces, lo respaldo, o esta es la primicia que yo quiero dar o con la que quiero partir, y lo respaldo mediante dos ejemplos que encontré. Uno en la Edad Media y otro en el Imperio Romano, que de alguna manera dan respuesta a esta generalización que estoy yo haciendo aquí en el primer ejemplo que estoy utilizando. El siguiente tipo de argumentos es por analogía. Entonces, cuando yo utilizo un argumento por analogía, debo preguntarme con qué caso o ejemplo lo puedo comparar la primicia para extraer una conclusión de su semejanza. De alguna manera, este tipo de argumentos lo que busca es comparar, ¿sí? Y si esas comparaciones, entre esas comparaciones hay semejanzas para que yo pueda de alguna manera relacionarlas. Entonces, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar esa tesis o esa generalización, este argumento de analogía lo que va a ayudarme a argumentar por los aspectos semejantes que yo pueda encontrar y que van a ilustrar de alguna manera la postura que yo tenga frente al argumento o frente a la tesis que yo planteé. No se trata de volver a colocar más ejemplos, sino lo que se trata es de ver características de cercanía que hay entre los ejemplos, entre los argumentos, que yo consiga o que yo tenga dentro de mi escrito y que me van a apoyar la tesis. Comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias puede ser una. De alguna manera también puede ser apreciar o señalar las características. Esto permite que el racionamiento, con base en esto, puedan existir semejanzas entre unos y los otros. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Entonces, un ladrón que planea su hurto y que no lo comete por necesidad, sino ambición, justifica sus actos en la superioridad de sus habilidades. Ejemplo 2. La invasión de Estados Unidos a Vietnam fue como ver a ese ladrón entrar en una casa. Conclusión. Vietnam no tenía la capacidad de defenderse de la invasión. Las analogías no requieren que el ejemplo usado con una analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Las analogías lo que permiten o lo que requieren es que haya similitudes. Entre estos dos ejemplos, ¿cuál es la similitud? El hecho de la habilidad que tenía el ladrón para, de alguna manera, cometer su delito, y en este caso es la habilidad o el poder que tiene Estados Unidos para poder haber invadido a un pueblo. Si se dan cuenta, acá es la similitud que tenemos y que no es pues absoluta, sino que es relevante. El tercer tipo de ejemplo que encontramos se llama argumentos de autoridad. Entonces, ¿con qué autores, expertos
o en el tema puedo apoyar mi conclusión o mi tesis. Entonces, estos argumentos se caracterizan porque derivan de la conclusión lógica, están constituidas por un juicio, una opinión que justifica el trabajo, que lo justifica un trabajo, lo justifica una persona, una institución o una organización. Estas fuentes deben ser de autoridades en el área en la que se discute. Me explico. Si yo estoy escribiendo sobre educación, pues si yo voy a buscar un argumento de autoridad, debe ser una persona que esté relacionada con la educación. En el caso de ustedes, si están escribiendo sobre algún tema de ingeniería, pues entonces ustedes deberán buscar personas de autoridad que les puedan respaldar el tema y que estén relacionados con su carrera. Ejemplo, según los datos de Naciones Unidas, la inmigración aumenta en los países en vía de desarrollo. Según el Ministerio de Educación, todos los colegios distritales tienen un nivel bajo en literatura. Si nos damos cuenta, entonces acá tenemos dos personas de autoridad, una de las Naciones Unidas y en este caso el Ministerio de Educación. No siempre tienen que ser organizaciones, como lo dicen allá en las características, también puede ser una persona, también puede ser una organización. Cuando hablamos de una persona son todos los autores que se dedican pues de alguna manera a investigar temas específicos y que son reconocidos en el área del conocimiento de cada uno de nuestros saberes. ¿Qué errores podríamos encontrar o falacias en este tipo de argumentos? Entonces, no comprobar las fuentes, es decir, que estas tienen que mirar que si realmente es lo que usted utiliza es una afirmación real y que está respaldada. Que las fuentes deben cumplir con los criterios de investigación de la disciplina a la que pertenecen. Algunos autores son una autoridad en un campo, pero no por ello lo son en todos. Y usar citas como sustento de prejuicios. En este tipo de argumentos es que usted debe de alguna manera aplicar todo lo que vimos en normas APA de las citaciones. Y tenemos los argumentos acerca de las causas. En este tipo de argumentos nosotros debemos de alguna manera tener en cuenta estas dos preguntas. ¿De qué hechos o situaciones deriva la conclusión? O autores expertos en el tema que pueden apoyar la conclusión. Estos tipos de argumentos parten de un estado de cosas específico o descrito en las premisas para derivar la causa en la conclusión que se afirma como la tesis del argumento. Entonces, en este caso, el argumento debe explicar cómo la causa produce el efecto. Entonces, toda causa tiene una consecuencia, toda causa tiene un efecto. Entonces, si las nubes están negras, el efecto es que muy seguramente va a llover. Si de pronto, no sé, malgasté mi dinero en toda una noche, no voy a tener para el final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Los buenos argumentos causales no solo explican la correlación entre causa y efecto, sino que también las etapas del proceso que abarcan. Asimismo, los argumentos de causa deben presentar las causas más probables y las relaciones causales tienen que ser complejas, pocas veces en un hecho deriva de una única causa. Quiere decir que no solamente existe una sola causa, pues de lo que estamos hablando para que se deriven efectos. Ejemplos. En Bogotá se observa un problema social importante, la indigencia y pobreza extrema generada por el desplazamiento de la guerra y la falta de empleo formal. Las mujeres no han conseguido la igualdad de derechos y oportunidades porque el machismo es un fenómeno social que se mantiene en la cultura. Esto se refleja en la violencia en pareja, los bajos salarios y las pocas oportunidades laborales para las mujeres. Si siembra una semilla azul en tierra roja, crecerá una flor morada. Entonces, si se dan cuenta en cada uno de los ejemplos, partimos de una causa y llegamos a un efecto. En el primer caso, entonces, los problemas sociales, entonces, como es la indigencia, se deben de alguna manera a la guerra y la falta de empleo formal.
En el segundo caso, las mujeres no tienen la igualdad de derechos y oportunidades porque esto se ve reflejado de alguna manera en la violencia que ejerce la pareja, en los bajos salarios, en las pocas oportunidades. Y en la última, si siembra una semilla azul en tierra roja, crecerá una flor morada. Obviamente eso lo veremos. ¿Qué tipos de errores o falencias podríamos encontrar en este argumento o que debemos evitar encontrar en estos argumentos? Que algunas correlaciones no son más que coincidencias, que algunas correlaciones no son relaciones entre causa y efecto, sino que representan dos efectos de alguna otra causa, es decir, que no tengan relación con lo que estamos hablando. Y no exagerar la conclusión, pues rara vez se encuentra que es la única causa, es decir, que frente a eso no es que exista una sola única causa. Las estructuras argumentativas también se caracterizan por los rasgos lingüísticos que se deben tener en cuenta a la hora de elaborar estos textos. Entonces, hay una estructuración en los párrafos, hay unos marcadores discursivos que los cohesionan, la exposición de las ideas debe ser clara y directa sin divagaciones, la modalidad enunciativa, exclamativa e interrogativa son las que más se utilizan, la sintaxis es compleja, hay un empleo de recursos expresivos, y es mejor dar pocos argumentos y sólidos que muchos y débiles para no confundir al lector. Frente al léxico. Entonces, frente al léxico se emplean verbos de opinión como considerar, crear, pensar, desentir. También tenemos afirmar, declarar, explicar, reiterar, proponer, expresar, desarrollar, entre otros. Adverbios que indiquen opinión. Entonces, desgraciadamente, lamentablemente, explicativamente, afirmativamente, todos esos que terminan en mente y que son de opinión los podríamos tener aquí. Adjetivos que expresan valoración, interesante, tendríamos interesante, potente, bueno, bien, mejor, entre otros. Tenemos también los tecnicismos. Entonces acordémonos que los tecnicismos son el vocabulario especializado que tiene cada una de las ramas de la academia o de las carreras. Entonces, en el caso de ustedes, dentro de la ingeniería de materiales puede existir un vocabulario específico, pues que solamente pueda ser interpretado por los ingenieros de materiales. En el campo de la medicina, entonces, términos que solamente podrían entender los médicos. En el campo de los abogados, términos que solamente podrían ser utilizados por los abogados, en los psicólogos y así en cada una de las ramas del saber. Y hay un registro estándar con coloquialismos para ganar la expresividad dentro del texto. Frente a la morfosintaxis, entonces hay combinación de oraciones simples y compuestas. Frecuentemente entonces tenemos los nexos y conectores para realizar entonces relaciones lógicas y relaciones de organización del contenido. Usamos la primera y segunda persona, entonces el yo y el tú, y es el uso frecuente del tiempo verbal del presente es el que más se utiliza dentro de este tipo de textos. A continuación, entonces, encontramos un mapa conceptual sobre el resumen de lo que sería la argumentación. Entonces, la argumentación sería defender una idea aportando razones que la justifiquen. La capacidad de argumentar es igual a la capacidad de influir. Entonces, para esa argumentación, entonces, trabajamos el texto argumentativo y unos rasgos lingüísticos. En el primero, entonces, se combinan las partes expositivas y argumentativas y se muestra la presencia del emisor y del destinatario. Para eso, entonces, surgen tipos de textos periodísticos, orales, publicitarios y judiciales. Frente a los rasgos lingüísticos, entonces, los rasgos textuales y morfosintácticos y hay rasgos léxicos.
Entonces, uno son las estructuras, la sintaxis, el empleo de los recursos, de expresivos, el uso de la primera persona y la segunda persona y uso del presente. Entonces, los léxicos, entonces, pues, la utilización de los verbos de opinión, de los adverbios y los adjetivos valorativos, del empleo de tecnicismos si es necesario y el uso del registro estándar de coloquialismos. Frente a la estructura, entonces, la argumentación tiene entonces introducción, cuerpo argumentativo y conclusión. Según el orden, lo puedo hacer de manera analítica, deductiva o sintética o inductiva o encuadrada. ¿Qué clases de argumentos puedo utilizar dentro de estas estructuras? Entonces, de autoridad, de criterio sapencial, de analogía, de generalización, de signos y de causa y efecto. ¿Qué tipos de ensayos argumentativos se encuentran? Entonces, hay en los medios y en los orales. Entonces, de acuerdo en los medios, entonces tenemos el artículo y la columna, la editorial, la publicidad y las cartas al director. Y frente a la oralidad, entonces tenemos el debate, la conferencia, la tertulia y el mitin. Ya con esta explicación de pues, qué son los textos argumentativos, o mejor dicho, recordando y profundizando sobre la estructura argumentativa, sí pasaríamos a hablar de otra tipología o de un ejemplo donde se puede ver evidente toda esta información que trabajamos o que se expuso anteriormente, y es el ensayo. Entonces vamos a ver qué es un ensayo. Entonces, el ensayo es una secuencia argumentativa que le permite a su autor exponer un punto de vista acerca de un tema específico, sustentándolo por medio de argumentos. Este ensayo y la reseña, que ya lo vimos en clases anteriores, son ejemplos de estructuras argumentativas. ¿Qué diferencia existiría entre el ensayo y la reseña? Pues que en la reseña yo necesito una obra para poder ser reseñada. Entonces, en este caso, yo necesito conocer la obra para hablar. En el caso del ensayo, lo que necesito es un tema específico para poderlo argumentar y mostrar. Si vemos el dibujo que está aquí, entonces la profesora les dice, escriban un ensayo sobre la paz. Cada uno de los estudiantes entonces empieza a buscar argumentos que puedan servir para hablar de la paz. Entonces aquí este primero dice que podríamos hablar de vivir en democracia. Este dice que podríamos hablar de justicia, este de libertad y este de no a la violencia. Esto quiere decir que cada uno de estos temas que expone o cada una de estas ideas que da los estudiantes sobre la paz son argumentos que yo podría utilizar para empezar a hablar de paz. Pero, ¿qué caracteriza realmente a un ensayo? Entonces, un ensayo se caracteriza, primero, por la brevedad. ¿La brevedad en qué consiste? En que usted debe exponer sus ideas claramente, ¿sí? Aunque la extensión de cada ensayo está sujeta a la temática que se va a abordar y las intenciones del autor, se prevalece o se necesita o lo aconsejable es que sea una extensión no más de unas 4 hojas, ¿sí? Aunque existen pues temas que dan para hablar mucho más y ustedes van a encontrar dentro de la literatura o dentro de las ciencias humanas ensayos que pueden ser hasta de 20 hojas, pero eso depende, como dice ahí, de la temática que se va a abordar y de la intención del autor. Debe estar delimitado, porque si bien, como vimos en la diapositiva de atrás, la paz, si habláramos de paz, sería un tema bastante extenso y podríamos tomar muchos caminos. Entonces hay que delimitar la paz dónde. La paz en Colombia, la paz en la ciudad, la paz en el hogar, la paz en dónde. Entre más delimitemos el tema, será muy fácil iniciar la redacción. Tercero, debe existir una postura crítica. Entonces, el autor de quien va a realizar el ensayo debe saber perfectamente cuál es su posición y hacer una reflexión al mismo tiempo, sobre el tema que se seleccionó. Por lo tanto, debe plantearse en manera entendible y precisa de mostrar cuál es su posición, si es a favor, en contra o una posición neutra frente al tema que se está tratando. La argumentación es lo que le da la solidez a su ensayo. De alguna manera, esa solidez debe darse de manera precisa, ¿sí?
y esa solidez se da a partir de la investigación y de la consulta que yo hago para realizar mi ensayo. Lo que más le da solidez a los argumentos es utilizar argumentos de autoridad, es decir, de personas que saben sobre el tema. Los ensayos también se caracterizan por su variedad temática. No se escriben en una disciplina particular. Ensayos podemos encontrar de todo tipo, en las ciencias humanas, en el campo científico, de todo podemos encontrar ensayos. Y el lenguaje, pues debido a que es de naturaleza personal, como lo vimos allá más atrás en los rasgos lingüísticos que trabajábamos para la estructura, es aconsejable enunciar sus ideas de manera creativa, pero sin descuidar la morfosintaxis que se enunció anteriormente y el rigor que ésta debe tener, es decir, el tipo de verbos que debe utilizar, los conectores, la estructura, entre otros. A manera general, entonces, pues el ensayo se vale de recursos y herramientas que le permiten que esa solidez que necesita el ensayo sea mejor. Entonces, por lo general utilizamos la descripción, la narración y las citas. La descripción la utilizamos para caracterizar y describir el estado de alguna cosa o de la situación o de las personas o para conceptualizar ciertas ideas. La narración la utilizamos para exponer hechos, fenómenos o procesos, es decir, todo acontecimiento necesario para exponer o argumentar las ideas del autor. Y las citas las utilizamos para aclarar la procedencia y el significado de ciertos términos o conceptos propios de otros autores. Allí también podemos especificar los datos bibliográficos relevantes o remitir a la bibliografía general que se utilice para el ensayo. ¿Qué tipos de de ensayos encontramos? Entonces tenemos ensayos literarios, ensayos científicos, ensayos críticos y ensayos argumentativos. Los primeros, que son los literarios, entonces estos ensayos se caracterizan por la libertad y amplitud del tema tratado. Es decir, que en esta se parte de la lectura de una obra literaria o de citas y se limitan a abordar con exclusividad las observaciones, costumbres, experiencias que se tienen sobre lo que se leyó. El ensayo literario se caracteriza por ser subjetivo, que quiere decir que es la opinión que tiene el autor del ensayo sobre el texto que quiere hablar. Es directo y sencillo, busca plasmar con claridad la visión y reflexión del propio autor, es decir, del que está escribiendo, y puede abordar distintas disciplinas como la historia, la filosofía, la política, la moral, entre otras. El ensayo científico lo que busca es escribir de alguna manera o mostrar de una forma creativa los razonamientos científicos. Es decir, que toma la ciencia, el objetivo de explorar la realidad en busca de verdades, mientras toma del arte la belleza para expresarlos. De alguna manera es poner más clara las ideas de lo que la ciencia quiere comprobar o a veces de lo que la ciencia ni siquiera ha podido comprobar. El ensayo crítico se caracteriza por abordar temas variados y de manera libre y está orientado a un público amplio. Pueden ser breves y buscan tratar los temas con profundidad. Al ser libre, lo que predomina en este caso es la elegancia y el cuidado que se tiene al escribir y de alguna manera lo que busca lograr a través de las letras es expresar ideologías, valoraciones, opiniones y reflexiones que se acompañan por elementos científicos o teóricos. Y el ensayo argumentativo es el que tiene como objeto defender una tesis. Si ustedes se dan cuenta, en los tres anteriores no hablamos de una tesis, hablamos simplemente de exponer ideas, hablar de opiniones, de reflexiones, etc. En esta tesis lo que busca es convencer al lector de la postura que tenga el autor al escribir, a favor, en contra o neutro. Se vale de un lenguaje sencillo, formal, culto y en la cual predomina un estilo natural del que escribe el autor el ensayo. Se debe tener en cuenta acá las relaciones lógicas que se deben dar en cada una de las ideas que yo voy a exponer
y también debe ser clara la postura del autor sin que se vaya a contradecir a medida que va avanzando y a medida que va exponiendo y desarrollando cada uno de sus argumentos. Vamos a pasar ahora a la estructura, que es la estructura del ensayo. Entonces, por lo general, consta de 4 partes: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. En la introducción, lo que hacemos es, en una oración o párrafo, indicar el interés del lector por el tema, o del escritor más bien, y esto puede ser una pregunta, una reflexión o una estadística. En un ensayo extenso, esta introducción puede tener varios párrafos, pero en un ensayo corto, pues lo máximo serían 2 párrafos. El desarrollo. Entonces, aquí se hace uso de muchos párrafos. Generalmente en cada párrafo se discute un tema dentro del ensayo. ¿Qué quiere decir que se discute un tema dentro del ensayo? Quiere decir que salen subtemas, sino que si para mi tema yo necesito abordar X número de argumentos, por cada argumento que yo vaya a desarrollar debe existir un párrafo, porque no es solamente el hecho de afirmar o de colocar el argumento, sino que ese argumento debe ir acompañado de una explicación. Por lo general, entre una idea y otra se utilizan frases o párrafos cortos de transición, y esto hace que se pueda entrelazar mejor las ideas y facilitar la coherencia y la unidad del ensayo en este caso. Y tendríamos la conclusión, que constituye la aportación o opinión final del escritor y se hace el cierre del ensayo. La última parte que tenemos entonces es las referencias, que es lo que avala y respalda sus argumentos dentro del ensayo y le permite darle más solidez al mismo. La forma de presentación es de acuerdo a cómo se lo diga la institución o la academia a la cual se la va a presentar, ICONTEC, APA o cualquiera de las que vimos anteriormente. Entonces, si miramos acá, la estructura sería un título que debe ser claro, corto y sugerente, así que debe dar pistas al lector de lo que se va a tratar. No puede ser un título, si voy a hablar de materiales, el título tenga que ver con otra cosa. Si voy a hablar de industria, el título tenga que ver con otro tema. En la introducción, entonces, ya se sabe que tiene que ser 1 o 2 párrafos, deben existir frases motivadoras, debe despertar el interés del lector, debe ser atractiva la idea central, y aquí es que debe aparecer la tesis que se va a defender. La argumentación, entonces, es donde se expone y se desarrolla cada uno de los argumentos. Se debe explicar muy bien cada uno de los argumentos, utilizando pues las técnicas que ya se nombraron anteriormente. La conclusión, entonces, recoge brevemente las ideas o conclusiones de cada párrafo. Debe expresar coherencia y claridad, y debe dejar clara si se logró demostrar de alguna manera la tesis que se planteó al inicio del escrito. Y las referencias se colocan al final del texto de forma ordenada, alfabéticamente y debidamente citada, y que estén vinculadas al texto. Bueno, vamos a ver otro ejemplo o otra explicación sobre este ensayo para que nos quede más claro. Entonces, acá estoy mostrando un texto donde nos van a explicar paso a paso cómo se realiza un ensayo académico. Si bien no difiere de lo que ya explicamos anteriormente, nos puede dar más ideas sobre lo que necesitamos concretamente dentro del ensayo que vamos a realizar. Entonces, dice que todo ensayo académico debe tener un título y que es necesario que el ensayo académico posea un título por medio del cual será reconocido, y en el título se alude al tema central que se va a desarrollar, que ya explicamos anteriormente. Entonces, en este caso, el ejemplo que nos presentan es las penas del joven Werther de Goethe como modelo del hombre romántico. Luego pasamos a la introducción y nos dicen que es la parte inicial en la cual se presenta la pregunta que articula el ensayo. También es recomendable exponer aquí el orden de las ideas más importantes para ofrecer una visión general del contenido. Esto permitirá seguir más fácilmente la lógica de la argumentación en su momento. La introducción debe encauzar a los lectores hacia el problema que se aborda y despertar su curiosidad. Entonces, el ensayo
les recuerdo el título, Las penas del joven Gether de Goethe, como modelo del hombre romántico. Les dice la introducción de este ensayo. Las penas del joven Werther fue publicada por Goethe en 1774. Se trata de una novela epistolar que podría tener algunos elementos autobiográficos y que logró una influencia importante en el movimiento literario Stendhal, antecesor del romanticismo. El objetivo de este trabajo es entender por qué la historia amorosa de Werther tuvo el impacto en el desarrollo de la literatura alemana y en esta corriente. Para resolver esta pregunta se estudiará el argumento de la obra y su estructura. Posteriormente se analizará la figura del enamorado que sufre por su amor y finalmente se considerará el contexto histórico para establecer las razones por las cuales la obra logró incorporar las preocupaciones más importantes de la época. Entonces, nos damos cuenta que aquí en el primer párrafo, hacia el final, estamos exponiendo la tesis. La tesis de este texto es entender por qué la historia amorosa de Werther tuvo el impacto en el desarrollo de la literatura alemana en esa corriente. ¿Cómo van a desarrollar eso? Entonces acá nos dice, primero, entonces se estudiará el argumento de la obra y su estructura. Luego se realizará el análisis de la figura del enamorado y finalmente se va a abordar el contexto histórico para establecer las razones por qué la obra logró incorporarse a las preocupaciones más importantes de esa época. Eso es lo que se debe hacer y es de alguna forma. En esta introducción a ustedes no se les puede olvidar que debe aparecer la tesis y debe estar clara. No importa si usted la coloca al final, en medio o al inicio. El lugar no importa, pero sí debe estar descrita. También debe tener en cuenta que esto debe ser claro para saber cómo está estructurado su ensayo. Continuamos con el desarrollo. Entonces, en este texto nos dicen que el desarrollo es el cuerpo del ensayo y se desarrollan las ideas y argumentos que se esbozaron en la introducción, que fueron nombrados en la introducción. Por ello, esta parte es la más extensa y la más importante. Aquí el autor expone su postura y el debate de la cuestión, atendiendo con claridad las posibles objeciones que su tesis enfrentará. Es de vital importancia que las ideas se sucedan unas a otras en un orden lógico y causal, lo que permitirá al lector comprender los argumentos que las sostienen. En el desarrollo se introducen comparaciones, ejemplos, citas, definiciones, entre otros. Miremos el ejemplo. Al retratar la desaparición de un joven enamorado, Goethe supo interpretar a cabalidad el tiempo en el que vivía Medalen. Este símbolo, tal como lo demuestra Rodolfo Morren, el autor alemán, pudo representar el predominio de los sentimientos sobre la razón. Así, planteó una ruptura de los valores ilustrados que se concebían la razón como el bien supremo del hombre y se mostraban represivos a su aspecto emocional. Este símbolo se volverá la bandera del romanticismo, incluso su cliché, y servirá para revolucionar el arte y el pensamiento de la época. Como esto es una adaptación, solamente tenemos en un párrafo lo que algunas de las ideas que nombramos en la introducción. Sin embargo, pues si tomáramos todo el ensayo, pues veríamos todo lo que se expone allá. Como lo dije anteriormente, por cada una de las ideas, en este caso, como dijimos que íbamos a abordar 3 cosas, pues tendría que existir 3 elementos o 3 párrafos donde se desarrollarían estas ideas. Y por último tenemos las conclusiones. Entonces dice, en este apartado se cierra el ensayo. Para ello se recapitulan las ideas principales que se expusieron en el cuerpo y se plantea concisa y claramente la postura que asume el autor sobre la pregunta. Como un ensayo no se sienta la última palabra sobre el tema que se trata. Es común encontrar en las conclusiones nuevas preguntas o posibilidades de investigación que pueden seguir posteriormente el mismo autor o otros recursos. Entonces, para el caso de este ensayo, concluyen que así pues salta a la vista las penas del joven Werther, propuso una estética que dejó marca en su tiempo
y que haría que Goethe un escritor célebre. El romanticismo se alimentó de otras influencias y tomaría otros senderos literarios, pero esta novela establecería el modelo de una nueva perspectiva sobre la vida y el quehacer de los artistas y escritores. Cabe preguntarse por la influencia de autores como Friedrich Goethe, Klopstock y Friedrich Schiller en la configuración del Sturm und Drang. Entonces, lo único que le faltaría a este ejemplo sería la bibliografía, que sería necesaria, pero pues vuelvo y les indico, es una adaptación. A continuación veremos otro ejemplo. Este ejemplo es sobre un ensayo argumentativo. Entonces voy a encuadrarlo bien para que podamos hacer la lectura del mismo. Bueno, acá ya podemos ver mejor el ejemplo de esta estructura. Entonces, en este caso, pues vemos lo mismo que en el anterior, pero ya en un solo paraje sin explicaciones. Las explicaciones las tenemos al lado izquierdo de lo que se está señalando dentro del ejemplo. Entonces tenemos una introducción, un planteamiento del tema, una tesis que está subrayada y el desarrollo de 3 argumentos. El primer argumento que está acá es este, que está en negrilla. El segundo argumento que lo tenemos acá, un tercer argumento que lo tenemos acá y tenemos la conclusión y las referencias. En este sí vemos que están las referencias. Entonces vamos a verlo, a leerlo para que vayamos comprendiendo. Este ensayo se llama La educación postmoderna, el fin de la escuela. Entonces, ¿cómo hacen la introducción? Dice que la sociedad como cultura y civilización siempre ha mantenido procesos educativos intencionales. La modalidad acerca de la forma correcta sobre qué es educar ha variado a lo largo del tiempo. Así, dentro de la cultura occidental, la antigua Grecia tenía su propio acercamiento al campo de lo educativo. Su ideal era la paideia. Durante el Imperio Romano también se dio un enfoque específico con respecto a la educación. La finalidad de la misma era educar en las artes liberales. Algo similar ocurrió dentro de la época del Medioevo y el énfasis en una educación para la escolástica. No obstante, a pesar de que la educación era una tarea primordial en cada una de las etapas de la cultura occidental, la idea de escuela no era la forma básica de impartir la instrucción. Entonces, es válido decir que la escuela es una institución que pertenece al marco de la modernidad y por consiguiente el destino de la educación escolarizada está en estrecha interdependencia con el futuro de la imagen moderna del mundo. Hasta acá, lo que ha hecho el autor de este texto o de este ensayo es dar una introducción, ponernos históricamente el concepto que se tenía de escuela y al final desarrollar la tesis o escribir la tesis que se va a desarrollar. Como nos damos cuenta en este ensayo no es una pregunta sino una afirmación y luego empieza con el desarrollo de cada uno de los argumentos. Solamente voy a leer el primero para que nos demos cuenta y voy a dejar grabando un tiempito para que usted mire los otros y llegue a la conclusión. Entonces se puede dar cuenta ahí. Bueno, hagámoslo todo de recorrido pues para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que necesito que tengan en cuenta es cómo se van dando las citas. Miren, acá está ya citando la persona donde da los derechos de autor. No vayan a olvidar eso dentro de los ensayos que ustedes vayan a escribir. Entonces dice el primer argumento. La educación escolarizada implica necesariamente un discurso filosófico de la modernidad con fundamento de su existencia. Al igual que el resto de las instituciones sociales surgidas en la modernidad, democracia, Estado-nación, ciencia positiva, la escuela adopta una imagen de la realidad estrechamente emparentada con la visión moderna del mundo. La vinculación entre la institución escolar y el proyecto de la modernidad posee varios rasgos que se hacen de esta relación una unidad inseparable. La dependencia de la una con respecto al otro está enmarcada en los siguientes elementos comunes. La razón como fundamento de las acciones humanas, la igualdad como fundamento de la distribución de los bienes abstractos y la secularización como la forma correcta para aproximarse al saber científico de la realidad. Todos y cada uno de estos
componentes del discurso de la modernidad se encuentran alojados dentro de los sistemas educativos escolarizados, por lo cual la tradición educativa dominante en el mundo occidentalizado corresponde a los parámetros necesarios de la dimensión de la vida moderna. Miremos el segundo argumento. Dice, sin embargo, el horizonte cultural de Occidente está desplazándose desde una visión moderna del mundo hacia una orientación cada vez más posmoderna. Son numerosos los indicios que muestran un agotamiento del discurso filosófico de la modernidad. Acá nuevamente se encuentra una cita, si lo observan acá, y se da el derecho de autor a esta afirmación. Y la conformación de un escenario macrocultural distinto. Los elementos fundantes del proyecto moderno comienzan a padecer un deterioro y se vuelven incapaces para mantener vigente el horizonte de la modernidad. Así, la razón es desafiada por orientaciones de vida irracionales. La igualdad resulta cuestionada ante la creciente idea de la diversidad, la diferencia y la equidad. El saber científico en ocasiones aparece contradictorio en sí mismo, o bien incompatible con nuevos discursos, con una nueva orientación pragmática, fundamentalista, nihilista y desde las ciencias orientales. En suma, las ideas modernas entran en un desgaste y no son suficientes para soportar la pluralidad y diversidad del discurso moderno, y la homogeneidad da paso a la heterogeneidad. Tercer argumento. A partir de las contradicciones enumeradas, entonces es posible decir que la educación escolarizada entra en un proceso de crisis con relación a su permanencia. La orientación de vida posmoderna es incompatible con el discurso moderno sobre el cual la escuela en general basa su acción. La ausencia de una razón fuerte, la constante diferenciación de la realidad y el debilitamiento del discurso científico a favor de perspectivas holísticas, fundamentalistas o relativas sobre el conocimiento occidental son factores que difícilmente pueden coexistir dentro del marco de la escuela moderna. Posmodernizar la escuela implicaría prescindir del sustento conceptual de la modernidad, sin el cual la cultura escolarizada sería insostenible. Por lo tanto, al situar la institución escolar en una dimensión moderna, es un atento contra su misma esencia. La conclusión. En suma, la permanencia de la escuela está condicionada a la vigencia del proyecto de la modernidad. Esa relación de dependencia pone a la escolarización en una encrucijada, porque si la educación escolarizada necesita el discurso moderno para subsistir, que ya no resulta relevante para la condición posmoderna, entonces la caducidad y el fin de la escuela es una realidad totalmente posible. A la luz de las consideraciones expuestas aquí, se hace necesario pensar en otra realidad educativa que visualice a la educación de manera distinta de lo que ha sido hasta hoy. Entonces, como se dan cuenta, pues hay una afirmación finalmente, pero también una explicación, y como lo decía en el texto anterior o en la explicación de lo que hicimos anteriormente, acá se plantea una posible propuesta, una posible solución para que sea otra idea para que sea retomada por el autor u otra persona y se pueda desarrollar. En este caso, la persona utilizó solamente dos libros, el de Habermas y el de Hegel, y aquí está pues las referencias de acuerdo a las normas. Bueno, en pantalla estamos viendo otro ejemplo de otro ensayo. Este caso se llama Carácter mitológico de la epilepsia. Entonces, para este ejemplo quiero que se fijen un poco más en la estructura, como viene resaltado cada uno de los componentes necesarios para elaborar un ensayo. Entonces, como partimos del título, pues el título ya nos dice de qué nos van a hablar, y pues a medida que vayamos haciendo la lectura del mismo texto, vamos a ver o a recordar si realmente ese título tiene alguna relación con el contenido del texto. Acá en la diapositiva pues nos está mostrando de que hay una introducción y en esa introducción nos están presentando la tesis. Para este caso se utilizó un párrafo bien extenso y luego de esa explicación o de esa introducción nos presentan aquí en color verde la tesis.
Para esa tesis, o para respaldar esa tesis o esa proposición, entonces hay un desarrollo o un cuerpo que en este caso para este ensayo está respaldado por 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos, los cuales pues se basan o utilizan como respaldo las citas textuales, lo que va a dar un poco más de veracidad o de autenticidad al ensayo o más validez para que sea consultado por otras personas. Y por último, pues tenemos la conclusión. En el caso de este ensayo, pues la conclusión sí es muy corta, es solamente de un párrafo y finalmente tenemos la bibliografía de todas las citas que utilizamos o de los textos también que consultamos y están mencionados en el ensayo. Por eso acá está la claridad que dice se encuentran las obras mencionadas en el se encuentran las obras mencionadas en el ensayo, no solo las que se citaron textualmente. En la bibliografía recuerden que no solamente se utiliza lo que mencionamos, sino también lo que consultamos. Entonces vamos a hacer una pequeña lectura de este texto para que nos demos cuenta otra manera de cómo se puede abordar un tema a través de un ensayo. Entonces, carácter mitológico de la epilepsia. El hombre es, por su sensibilidad y su capacidad de raciocinio, el ser más maravilloso de la creación, pero también una criatura de gran debilidad física. Ante las fuerzas de la naturaleza se encuentran muchas veces impotente. Estas le revelan su finitud y le recuerdan su pequeñez en el universo. Pero una capacidad que él solo posee entre todos los demás animales le permite trascender sus limitaciones, la posibilidad de organizarse socialmente gracias a su aptitud para la comunicación, con base en la cual generó el lenguaje, herramienta con la que excede los límites de su existencia corporal. La posibilidad de acceder a lo simbólico da a los seres humanos la oportunidad de abstraerse de sus limitaciones corporales. Ante ellas y frente a la fuerza natural que muchas veces los rebasan, los hombres crean mitos, símbolos que los compensan y dan impulso a su aliento vital. Entonces acá vamos resaltado en verde la tesis. En este caso la tesis es una afirmación, no es una pregunta, no es una reflexión. Vamos a ver entonces cómo es que nosotros accedemos, los seres humanos, a ese acto simbólico para abstraer nuestro cuerpo. Entonces dice, debido al carácter religioso que el mito tuvo en la antigüedad, Simón Brailovsky alude en su obra Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro, el origen divino que se le atribuyó a esta enfermedad en diversas culturas como la mesopotámica, en la que se le relacionaba con la mano del pecado y con el dios de la luna. El hombre ha tenido siempre a dar interpretaciones mágico-religiosas a aquellos fenómenos naturales que se escapan a su comprensión, creando en torno suyo relatos fabulosos en los que agentes impersonales, que la mayoría de las veces son fuerzas de la naturaleza personificadas, realizan acciones con sentido simbólico. Terry Eggleton ha señalado que el hombre como ser cultural se distingue por su carácter simbólico a diferencia de otros animales, cuyos cuerpos les dejan un poder limitado para liberarse de los contextos que lo determinan. Los símbolos míticos revelan a los seres humanos poderes que van más allá de los naturales y que en el caso de la calidad sagrada que se concedió a la epilepsia sirvieron para explicar el porqué de las capacidades superiores de ciertos hombres que padecieron ese mal como Hércules, Sócrates, Mahoma, Dostoyevsky, Lord Byron, Flaubert, Van Gogh y a quienes Brailovsky menciona. La historia humana está poblada de mitos porque el mito, igual que la ciencia, tiene la ambición de explicar el mundo haciendo inteligibles sus fenómenos. Igual que ella, pretende ofrecer al hombre un modo de actuar sobre el universo, asegurándole su posesión espiritual y material, ante un universo lleno de incertidumbres y misterios que el mito interviene para introducir lo humano. No se trata de un ensueño gratuito, sino de una hipótesis de trabajo de un intento de salir de la impotencia en que el ser humano se encuentra. James Fraser, en la rama doradora Magia y Religión, relaciona los distintos mitos con un número considerable de cuestiones a las que los hombres quisieron dar explicación por medio de ellas.
El dominio del tiempo, el poder benéfico de los árboles, las estaciones del año, la muerte, la vegetación, los poderes espirituales, el mal y los elementos. Este autor de gran importancia de la religión en virtud de cuyos mitos se suplen las limitaciones humanas ante el poder limitado de los dioses. Los mitos entonces, como parte de la cultura, ayudan a sobrevivir al hombre porque llenan vacíos de su naturaleza material al colmar necesidades que ésta no les permite satisfacer. Y llegamos a esa conclusión. Entonces, este es otro ejemplo que pueden tener en cuenta. Espero que pues hasta acá haya quedado un poco más claro con todos los ejemplos que hemos visto realmente cómo se realiza un ensayo. Les sugiero tener muy en cuenta toda esta información, puesto que el trabajo final de este semestre se basa en esta estructura o en este ejemplo de la estructura argumentativa. Finalmente, pues acá tenemos nuestra bibliografía con la que trabajamos este tema el día de hoy. Y los invito a que por favor ingresen a nuestra plataforma y desarrollen la actividad que allí se plantea para evaluar este tema. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.